actividad número 6. ¿Bien? Dice, determina una expresión genérica que exprese y represente el área de cada una de las siguientes figuras o el volumen de los cuerpos en su defecto, ¿sí? Para el caso este del rectángulo va a tener un área, el cuadrado va a tener un área, el triángulo va a tener un área, este se llama paralelogramo, también va a tener un área, este de acá ya es un cubo, ¿sí? Fíjense en que le dice que las aristas todas miden como si fuera Z, entonces esto ya es un cubo. Y esto de acá es lo que se llama un paralelepípedo, ¿sí? Ya no es ¿cómo se llama? Un cubo como en el caso anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una de las aristas que tiene una longitud mayor, ¿bien? Así que bueno, vamos a empezar con el primero. Para calcular el área de un rectángulo se multiplica, vamos a poner así, área es igual a base por altura, ¿sí? Se pone así con la H porque viene del inglés, ¿sí? De alto. ¿Cuál es la base en este caso? Vamos a reemplazar acá. ¿Qué vamos a reemplazar? La base, en este caso, es 2x. Entonces, lo voy a indicar con 2x. ¿Bien? Y a eso lo voy a multiplicar por ¿quién? Por la altura. Y la altura está representada por x. Entonces voy a poner así, 2 por x por x. Pero nosotros tenemos lo que era la potencia. Y cuando había dos cosas que se multiplicaban y eran iguales, se podía poner ¿de qué forma? ¿Podíamos escribir eso de una forma un poco más reducida o resumida? El 2 me va a quedar porque está igual. ¿Al cubo era? No, al cubo no, porque el cubo era con 3. Acá tengo 2 igualitos. Va a ser al cuadrado. Sí. ¿Sí? Tengo x por x, es lo mismo que decir x cuadrado. ¿Sí? Entonces, el área de este rectángulo va a ser equivalente a esta expresión. A 2 por x al cuadrado. Para este caso, ¿sí? Porque dice que, por ejemplo, la base es el doble de la altura. ¿Sí? Ese por un lado. Ya tenemos ese. Vamos al siguiente, que es un cuadrado. Para el cuadrado, para calcular el área de un cuadrado. Para calcular el área de un cuadrado teníamos que la fórmula se había transformado en L al cuadrado, ¿verdad? Uh-huh. Porque teníamos L por L, y como L era igual a L, quedaba como L al cuadrado. Pero en este caso, ¿qué pasa? Nuestro lado no vale X, L, ¿sí? Vale X. Dicen que vale X. Entonces, podemos decir que la expresión que representa el área de ese cuadrado, ¿cuál va a ser? Lo puedo escribir como x por x, o bien como x al cuadrado. Sí. ¿Sí? Esta, el área, es igual a x al cuadrado. ¿Bien? Esa es la expresión para S. Para el que sigue, que es un triángulo, ¿sí? En un triángulo, ya la fórmula, o la expresión para calcular el área, cambia. En un triángulo nos dicen que el área o la superficie es multiplicar la base por la altura y después dividirla por 2. ¿Sí? Entonces, en la parte de arriba va a quedar base por altura, por ejemplo,
Y después abajo, que sería dividido, queda 2. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Si yo tengo que considerar la base, ¿cuál es? La base va a ser el 3i. La altura está marcada acá con liñita de puntos, sería 2i. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer base por altura, y después eso lo vamos a dividir por 2. ¿Bien? Vamos a reemplazar en esa fórmula, ¿cómo sería? La base dijimos que era 3i. Y la altura, 2i. Sí. Entonces, la expresión que me queda, ¿qué va a ser? Me queda, arriba tengo 3 por 2, 6. ¿Sí? Sí. Y después tengo i por i. Esto me va a quedar como, al tener i por i, me va a quedar como que es i al cuadrado. Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Y abajo tengo el 2 dividiendo. ¿Ese 2 a quién va a dividir? ¿A la i o al 6? Y en este caso va a dividir al 6, o sea que va a ser 6 dividido 2. Cuando haga 6 dividido 2, me va a quedar que es ¿cuánto? 3, ¿no? 3 y me va a quedar 3i cuadrado. Me va a quedar esta expresión. De esa forma quedaría el área de ese triángulo. El área es igual a 3 cuadrado. ¿Bien? Para el caso del paralelogramo, se sigue la misma fórmula que se ha usado para el rectángulo. Okay. Base por altura. ¿Sí? La fórmula va a ser la misma. La puedo copiar y pegar y decir, bueno, es la misma fórmula. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuánto vale la base? La base acá me dice que es t. Las letras van cambiando porque representan números diferentes, ¿sí? No hace falta que siempre tengan la x. Así que, bueno, en ese caso va a quedar 3t la base, ¿bien? Y lo vamos a multiplicar por quién? Por la altura, que es Okay. 2t. Sí. Eso es. Bueno. Y ahora, ¿qué voy a poder juntar? ¿Puedo juntar algo? Sí, puedo juntar algo. ¿Qué puedo juntar? El 3 con el 2 los puedo multiplicar y eso me queda 3 por 2, 6, ¿verdad? Sí. Y después tengo la t por la t, tengo 2t. Entonces, ¿qué va a quedar? Como t al cuadrado. ¿Bien? No hace falta que ponga el signo de por entre medio, porque siempre que tenga un número y después una letra, eso se sabe que se está multiplicando, siempre. ¿Sí? Siempre se está multiplicando. No hace falta poner el signo de por. Siempre que haya una letra y un número, sabemos que el número multiplica la letra. Para el caso del cubo, ¿sí? Tenemos una fórmula y acá tenemos ya un volumen. ¿Sí? El volumen de un cubo, como todas las aristas tienen la misma longitud, sabemos que la fórmula era A por A por A. Pero como vimos potenciación, sabemos que me quedaría como A al cubo. En este caso nos dicen que la arista vale Z. Entonces, ¿cómo nos queda la expresión? Y la expresión nos va a quedar que el volumen es igual a Z elevado al cubo, ¿sí? Esa sería nuestra expresión. Le podemos dar un color, también,
Vamos a darle color a las últimas expresiones para saber que eso es el resultado. Le puedo poner, puedo resaltar también. ¿Sí? Era algo que no estaba haciendo, que está bueno que quede marcado como resultado final. Bien. Bueno. Para el último, para calcular el volumen de este paralelepípedo, el volumen se calcula haciendo lo siguiente. La medida de la arista del frente multiplicada por la arista de la profundidad multiplicada por la arista de la altura, ¿sí? Se multiplican las tres aristas, la del frente, la de la profundidad y la de la altura. En este caso, ¿qué sucede? ¿Cuánto vale la arista del frente? Me dice que mide X. ¿Cuánto mide la arista de la profundidad? Y me dice que es 3 veces X. ¿Y la arista de la altura cuánto es? Y me dice que es 2X. Exactamente. Entonces, ¿cómo me va a quedar este volumen expresado de forma reducida, sintetizada? La X tiene un 1 adelante, ¿sí? La primera X tiene un 1, ¿sí? No está, pero sería como un 1. ¿Bien? La segunda tiene un 3, la tercera un 2. Entonces multiplico 1 por 3 por 2. Lo cual nos queda que es 1 por 3, 3. Y 3 por 2, 6. ¿Bien? Y ahora tengo las X. Tengo 3X. Entonces la X va a estar segura, pero va a tener un exponente. ¿Y cuál va a ser? El 3. ¿Sí? Okay. Bueno, de esa manera me queda indicado volumen de ese paralelepípedo. ¿Bien?